Qué bonito es adorar a Dios. Qué bonito es poder sentir su presencia. Es lo más bonito que puede haber. En la presencia de Dios se va todo cansancio. En la presencia de Dios se va toda tristeza. En la presencia de Dios se va todo. Te olvidas por completo. Pero qué difícil es entrar a la presencia de Dios, porque estamos tan cargados, estamos tan agobiados, venimos tan que se le hace difícil. Mire, cuando usted llega aquí, Dios ya está en este lugar. Pero ¿cuál es el problema? Que nosotros venimos pero tan cansados espiritualmente que es difícil que nuestro espíritu se conecte con el de Dios. Yo quiero predicarle en esta hora en el libro de Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Cuando lo tenga dice amén. Lucas capítulo 15, del versículo 11 en adelante. Lucas capítulo 15, ¿lo encontró? Qué bien. Si usted no lo tiene, pues escúchelo. Dice el versículo 11 del libro de Lucas capítulo 15, dice: también dijo, está hablando por parábolas, está hablando ahí de la oveja perdida, de la moneda perdida, pero luego llega el hijo pródigo. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda. ¿Para qué, hermanos? Para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, le vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos. ¿Y qué dijo? Y hagamos fiesta. Puede tomar asiento. Esta parábola la hemos oído un montón de veces, la hemos leído un montón de veces. Hemos oído que personas predican de esto. Quizás hasta nosotros mismos en algún momento hemos dicho esa frase, como el hijo pródigo. ¿Por qué? Porque la conocemos, porque la hemos escuchado, porque nosotros la hemos leído en la Biblia. Hoy quiero predicarle de vuelve a casa. Mientras yo preparaba este mensaje, dije: Señor, pero si todos son de casa, pero si ninguno se ha ido. Señor, pero si todos son cristianos, ¿cómo voy a predicar el sermón vuelve a casa? Pero el Espíritu me decía: pero es que todavía estando en casa, están fuera de casa. ¿Están conmigo? Estando en casa, están fuera de casa. Por eso es importante de que nosotros tomemos en nuestra mente, en nuestro corazón esa palabra y digamos: ¿dónde estoy yo parado? No es que estás
en otra casa. Hablar de la casa es hablar de la presencia misma de Dios. A veces estamos en Dios, pero no estamos con Dios. A veces hablamos de Dios, pero no conocemos a Dios. Y eso es lo importante, eso es lo que yo quiero que miremos, cómo nos hemos alejado de casa. ¿Cómo nos hemos alejado de la presencia misma de Dios? Antes, hermanos, orábamos. Hoy no oramos. Y si oramos, no nos arrodillamos. Nos duelen las rodillas. Antes, no importaba el tiempo. Leíamos la Biblia y leíamos 3 o 4 capítulos. Hoy apenas un versículo y nos estamos durmiendo. Si es que leemos. Porque ahora está de moda que en el teléfono la Biblia hablada, dice. Y usted le pucha y el versículo que quiera, le empieza a leer la Biblia. Porque no tenemos pereza hasta de leerla nosotros. Queremos que otro la lea por nosotros. Y estamos en casa, pero fuera de casa. Yo quiero hablarle en esta hora. Devuelve a casa, así como el hijo pródigo regresó. Ya leímos la historia. Y mire lo primero que hay 3 cosas aquí. Número 1, yo quiero que miremos por qué el hijo se fue de casa. ¿Por qué se fue de casa? ¿Por qué se alejó? Miren lo que dice el versículo 12. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y el padre le repartió los bienes. El versículo 13 dice: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. ¿Por qué nos hemos alejado de casa? ¿Por qué el hijo menor se fue de casa? ¿Por qué se alejó del padre? ¿Por qué se fue? ¿Por qué se retiró? Fíjese, lo primero que pude encontrar es que el hijo no amaba al padre. El hijo, escuche bien esto, no amaba al padre. Porque ¿cuándo es que el padre hereda a los hijos? ¿Están conmigo? ¿Cuándo es que se hereda a un hijo? Sí, si se porta bien, pero cuando ya está, el padre no está. Ya cuando el padre murió. Así que lo primero que está diciendo el hijo: a mí no me interesas tú, para mí tú ya estás muerto, yo quiero lo que a mí me corresponde. Yo quiero lo que a mí me pertenece. A veces nosotros actuamos como ese hijo pródigo y le decimos: Señor, yo no quiero tener nada que ver contigo, yo solo quiero que tú me des lo que a mí me corresponde. En la vida actuamos como hijo pródigo porque vivimos la vida deseando las bendiciones de Dios, anhelando las bendiciones de Dios, pero no queremos saber nada del Padre. No queremos tener esa comunicación con el Padre, no queremos tener esa comunión con el Padre. El Padre nos llama y nosotros nos alejamos. El Padre nos dice: ven, quiero tener esa comunión contigo, como lo que acabamos de leer en el libro de Lucas también. Y nos dice: acércate. Y nosotros damos 4 pasos para atrás. ¿Por qué? Porque queremos las bendiciones, pero no queremos al Padre. Usted ha oído personas que dicen: no, si a mí el Señor me bendice todos los días y no necesito estar en la iglesia, no necesito. No, quieres las bendiciones, pero ¿por qué no le entregas tu vida a Cristo? Es verdad, el Señor te cuida, el Señor te protege, el Señor está allí todos los días, pero ¿por qué no le entregas tu tiempo a Cristo? ¿Por qué no le damos nosotros a Él lo que a Él le pertenece? A veces nosotros queremos que el Señor nos cuide y nos proteja, pero no queremos tener esa cercanía con Él. Como el hijo llega a la casa
y le dice: papá, no tenés, ¿qué será? ¿Cuánto piden los hijos hoy? $10. ¿Cuánto piden los hijos? Vamos a ver. ¿Cuánto? $50. Fíjese bien el ejemplo que le estoy poniendo. Algunos hijos no piden $50. Algunos hijos lo que dicen: ¿y cuándo me vas a comprar el carrito que estaba allá en la tienda? ¿Cuándo me vas a comprar el vestido que vimos allá? Pero dígale al hijo: quiero que haga la limpieza durante toda la semana en la casa. ¿Qué cree que va a decir? Le va a decir: ¿sabes qué? Yo quiero mi vestido, yo quiero ese juguete, yo quiero esos $50, pero de que yo te ayude a hacer limpieza, olvídalo. Así actuamos nosotros con Cristo también. Así somos nosotros con Dios también. Queremos que el Señor nos dé todo a nosotros, pero no queremos tener esa relación con Cristo. Nos estamos alejando de casa en vez de acercarnos al Padre. Queremos bendiciones, pero no queremos responsabilidades. Queremos que todo se nos dé a manos llenas, pero si el Señor nos dice: trabaja primero. Fíjese bien aquel versículo que nosotros decimos siempre: en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Hay otro versículo que nosotros decimos: buscad el reino de Dios y su justicia. ¿Qué dice? Primero búscalo y después. Ahora los hijos: primero dame y después veo si te ayudo. Yo quiero que primero quiero ver si es verdad, si vale la pena. Depende cuánto me des, depende cuánto yo te ayudo. Pero Cristo dice: búscame primero, entrégate primero, dame a mí primero, búscame a mí primero y después te voy a bendecir. No seamos nosotros como este hijo que no tenía ni siquiera una gotita de amor por el padre. Solamente quería todo lo que el padre tenía. Dame todo, dame lo que a mí me corresponde. Le correspondería algo, tendría derecho a algo, y no era del padre. ¿Quién había trabajado para hacerlo? Por lo tanto, si el padre quería, le daba, y si no, no. Muchas veces nosotros nos creemos con derechos delante de Dios cuando no tenemos ni siquiera uno. Dice: esa es una de las razones por las que se fue de casa, porque simplemente no amaba al Padre, no quería estar bajo la cobertura de Él, no quería estar bajo la guianza de Él, no quería estar bajo las ordenanzas de Él. Versículo 13 dice: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes, viviendo ¿cómo? Perdidamente. Yo le dije al principio que yo dije: Señor, pero eso es para los que están allá afuera, no para los que están en la casa de Dios. Pero ¿cuántos dones tenemos nosotros? ¿Cuántos talentos el Señor nos ha dado? ¿Cuántas bendiciones el Señor ha derramado sobre nuestras vidas? Mire, hermano, aquí yo estoy seguro que hay personas que tienen talento, dones. Hay personas que tienen el don de la oración, que ponen la mano sobre alguien y el Espíritu Santo toca, ministra a esa persona. Pero ¿qué ha pasado con esos dones? Como están fuera de casa, como ya no están en la presencia de Dios, esos están malgastándose. Ya nos están usando. Ya no podemos. Dice que el hijo menor vendió todo. Imagínense cuánto le había costado al padre tener, cuánto trabajo le había costado. Y el hijo menor viene y: a mí no me importas tú, yo vendo esto, ¿y a mí qué?
Algunas veces nosotros estamos vendiendo la primogenitura que el Señor nos ha dado. Algunas veces nosotros estamos vendiendo los dones que el Señor nos ha dado. Algunas veces nosotros estamos poniendo allí delante del mundo lo que el Señor nos ha entregado a nosotros. ¿Por qué no ponerlos en práctica, pero en la casa de Dios? ¿Por qué no ponerlos en práctica, pero a los pies de Dios? ¿Por qué no ponerlos y empezar a trabajar lo que el Señor nos ha dado a nosotros? Dice que el hijo se fue, se alejó, porque no quería nadie que lo estuviera mirando, porque no quería que nadie le estuviera diciendo lo que tenía que hacer. La mayoría de nosotros, hermanos, nos estamos alejando cada día más y más y más de Cristo, porque no queremos que el Señor nos diga lo que nosotros tenemos que hacer. Porque no queremos que Él nos diga lo que nosotros, o a dónde nosotros tenemos que ir. Hablar del hijo pródigo no es de aquel que no conoce a Dios. Hablar del hijo pródigo es hablar de nosotros que conocemos a Dios, pero que estamos en casa pero vivimos lejos de la presencia de Dios. Fíjese que es algo curioso lo que el himno que cantamos, o el canto, ¿qué decía? ¿Se acuerda el último? Aunque no pueda verte, aunque no pueda verte, ¿pero qué decía? A veces solo está en la boca. ¿Cuánto hace que no sentimos la presencia de Dios? ¿Cuánto tiempo hace que no sentimos la presencia de Dios y aunque cantemos el canto? Hermano, pero esa es la culpa de Dios porque no desciende. Hermano, pero esa es la culpa de los hermanos porque ya no siguieron tocando. ¿De quién es la responsabilidad? ¿No será que es nuestra? De que nosotros nos hemos ido alejando cada día. Pensaba en esto. ¿Cuántos de nosotros hemos juntado fuego alguna vez, una fogata? Usted ha metido ¿cómo le llaman? Un leño, una vara, una rama a la fogata, y usted la mete y está seca, que solo la mete, agarra fuego. Pero ¿cuántas veces hemos puesto una rama que está mojada, que está verde? Y no solamente eso, que hasta nudos tiene. Usted la pone y sigue ahí. No se enciende porque simplemente está mojada. Algunas veces la presencia de Dios en nuestra vida solamente depende de nosotros, de la búsqueda. No sigamos viviendo, como dice el versículo, no sigamos alejándonos más, vivamos bajo la presencia misma de Dios. El hijo pródigo dijo: yo no te necesito, papá, yo puedo vivir solo. Dice que lo juntó y se fue. ¿Cuántas veces hemos escuchado nosotros esa misma palabra? Yo no necesito de Dios. Hermano, ¿cómo está? Hermano, yo estoy bien. Oro todos los días, leo todos los días. Pero déjeme decirle algo: ya no es con la misma intensidad que lo hacía antes. Ya no es con la misma pasión que lo hacía antes. Cada día vamos alejándonos más y más y más de casa. ¿Por qué te alejas de casa? ¿Por qué te fuiste de casa? ¿Porque no querías ninguna responsabilidad con el Padre? ¿Porque no amabas al Padre? ¿Porque querías hacer lo que tú querías o lo que te venía en gana? ¿Porque no querías que nadie te controlara? Pues déjame decirte, alguien te está mirando.
y sabe dónde estás, y sabe lo que estás haciendo, y sabe delante de quién o a quién le has vendido lo que Él te dio. Hay consecuencias al irnos de casa. ¿Cuántos saben eso? Hay consecuencias cuando nos vamos de casa. Mira el siguiente versículo, versículo 14. Consecuencias al apartarnos de la casa. Y cuando todo lo hubo malgastado, dice, ¿vino qué? ¿Están conmigo? Versículo 14. Vino una hambre, dice, o una gran hambre. ¿Verdad que sí? No es una hambre cualquiera. Vino una gran hambre en aquella provincia. En aquella provincia, a veces estamos lejos de Dios, ahí va a venir hambre, ahí van a venir dificultades, ahí van a venir problemas. Dice, en aquella provincia, y comenzó a faltarle. ¿No dice la palabra de Dios que separado de mí no puedes hacer nada? ¿No dice la palabra del Señor, permaneced en mí y yo en vosotros? ¿No dice la palabra del Señor, si guardares mis mandamientos y mis palabras permanezcan en ti, pedid todo lo que queréis? ¿No eso dice la palabra del Señor? Pero aquí dice que este hijo se fue, lo malgastó todo, y entonces viene la consecuencia. Le empezó a faltar. Yo quiero decirle esto: lejos de Dios no podemos hacer nada. Van a venir pruebas, y no es que no vengan pruebas al cristiano, no es que aquel que esté cerca a los pies de Dios no le van a venir pruebas. ¿Cuál es el problema? Que no está el Padre ahí para ayudarle. ¿Están conmigo? No se me vayan a dormir. El problema para el hijo pródigo fue que no estaba el Padre ahí para ayudarle, que no estaba ahí para atenderlo, no estaba ahí para darle. Estaba solo. En la vida pasa lo mismo. Cuando nosotros estamos lejos de la presencia de Dios, pero cuando vienen las dificultades, por eso es que las sentimos tan pesadas, por eso es que las sentimos tan fuertes, porque no está el Padre allí. Por eso me llamaba la atención el versículo que leímos, que aunque falte todo, decía Habacuc, aunque no haya flores en los olivos, aunque todo falte, yo me voy a alegrar en Jehová. ¿Escuchó eso? Porque Él es mi fortaleza, dice. El salmista dice, porque Él es mi ayuda, porque Él es mi salvador. Es importante permanecer a los pies de Cristo. Es importante porque van a venir pruebas, van a venir dificultades, pero hay de nosotros o hay de aquel que está solo, que está afuera. Versículo 15 dice: y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda. ¿Para qué? Para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Este joven, este hijo, agarra todo lo del padre, va y se lo gasta en la provincia. Pero cuando no tenía, nadie le quería ayudar. Cuando no tenía, nadie quería darle. Quizás cuando tenía manos llenas, quizás le pudo dar a todos los que estaban allí, pero cuando él necesitó, nadie le tendió la mano. Déjeme decirle esto: entre más bien le servimos al mundo, más mal nos va a pagar. ¿Me escuchó? Entre más
le damos nosotros al mundo, más mal nos va a pagar. Nos va a quitar todo lo que Dios nos ha dado, el Padre nos ha dado. Y cuando nosotros vayamos a pedirle, le va a decir: aquí no tienes nada, yo no te conozco. Hermanos, ¿cuántos hombres fuertes le entregaron su vida al mundo a través de un vicio? Empezaron a tomar. No estoy hablando por hablar, estoy hablando de mi padre. Empezaron a tomar y a tomar, a dejar toda su juventud, a dejar toda su fuerza, a dejar todo su dinero. Cuando ya estaba bien metido en el mundo, recuerdo esto, se quedaba a media calle, no alcanzaba a llegar a casa. Y llegaban a la casa y le decían a mi mamá: allá está su esposo, ¿por qué no manda a uno de sus hijos que lo vaya a levantar? A veces nosotros le entregamos todo al mundo y no le entregamos todo a Dios. Y cuando necesitamos, no podemos pedirle al mundo porque nos va a tratar mal, porque no nos va a dar nada. Pero si le entregamos todo a Dios, tenemos todo el derecho de venir a su casa, de venir a sus pies, de venir delante de Él y decirle: papá, yo te necesito. ¿Y sabe qué es lo que va a hacer? Va a extender su mano y te va a decir: aquí estoy, levántate. Entre más bienes servimos al mundo, hermano, más mal nos va a pagar. Para un judío, estoy hablando de los judíos, de apacentar cerdos era algo inmundo. Los cerdos eran inmundicia. Los judíos podían apacentar ovejas, podían tener camellos, pero cerdos, eso no. Eso no era para ellos, eso era para los gentiles. Eso era para nosotros. Pero cuando a este hombre le falta, le dice: bueno, apacienta a los cerdos. Es interesante, mi hermano, que después de tenerlo todo, nosotros vivamos deseando la comida de un animal inmundo. Es interesante de que después que levantamos nuestras manos al cielo y oramos y miramos milagros suceder, ahora estamos lejos de casa queriendo comer lo que el mundo está comiendo, anhelando lo que el mundo está comiendo. ¿Por qué no volvemos a casa? ¿Por qué no damos media vuelta? ¿Por qué no nos levantamos y decimos: yo no pertenezco aquí, yo pertenezco a la casa de mi Padre? Yo ya no voy a seguir lejos de la casa, yo me voy a acercar más a la presencia de Dios. Yo le dije al principio, no estoy hablando de un lugar, no estoy hablando de un edificio, estoy hablando de la misma presencia de Dios en nuestras vidas. Estamos tan lejos de la presencia de Dios. Deseaba llenar su vientre de las algarrobas. Las algarrobas son unas vainas. ¿Sabe cuál? No sé cómo decirlo. Es un árbol que tira unas vainas, se secan, como el guapinol. ¿Cuántos conocen guapinol? Tira unas vainas y se la daban a los cerdos. Para querer comer la comida de esos animalitos, tenía que estar el hombre a la misma altura del cerdo. ¿Usted cree que Dios nos quiere ver así? ¿Usted cree que Dios quiere ver a la máxima creación a la misma altura de un animal inmundo? Por supuesto que no.
Usted cree que Dios lo creó a usted con dones, talentos, pero no es para que viva en el mundo, es para que los ponga en práctica en la presencia de Dios. Ya no sigamos desperdiciando nuestro tiempo allá afuera. Vivamos en la presencia de Cristo Jesús. Quiero terminar, o quiero darle el último punto. El hijo, ¿por qué se fue de casa? Ahora ya le dije las consecuencias de vivir fuera de casa, pero ahora quiero darle los motivos por los cuales debemos regresar a casa, por los cuales debemos regresar a la presencia de Dios. Mire lo que dice el versículo 20. ¿Está conmigo? Lucas 15, versículo 20. Y levantándose, vino a su padre. Leámoslo desde el 16 para que entendamos, pero quiero resaltar el 20. Deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Versículo 20. Padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Mira el primer motivo para que vuelvas a casa. El hijo llega y le dice: dame lo que me corresponde. Para mí no, tú ya estás muerto. El padre se lo da, como a nosotros, el libre albedrío. Usted y yo podemos